estaba oyendo un programa precisamente de Monumental, unas declaraciones que fueron más que declaraciones, porque fue muy extensa, de la esposa de Luis Fishman sobre los primeros 100 días de nuestro presidente, presidente actual. Y entonces primero hizo una descripción de dónde venía el asunto de los 100 días, históricamente, y cuando tomó forma en tiempo de Franklin Delano Roosevelt, que fue el que introdujo una serie de cambios monumentales en la política y en la actuación de un gobierno en Estados Unidos, y lo calificó de sus primeros 100 días. No sabía eso yo, muy interesante. Pero hizo una crítica, en mi criterio, demasiado dura. Dice que hay una encuesta, no sé cuál, porque no lo he visto, en que dice que es el peor gobierno que ha existido en Costa Rica. Una encuesta que hizo el Centro de Investigaciones en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Ajá. Bueno, no lo conozco. Dice que es el peor gobierno que ha habido en Costa Rica. De los últimos 6, sí, en el mismo periodo, 100 días. Bueno, ella dijo el peor gobierno, no calificó así los últimos 6, ni no. Y entonces señaló una serie de aspectos que me pareció a mí demasiado drástica en cuanto a sus opiniones, porque eso de los 100 días es muy relativo. Es decir, la forma en que entró a gobernar este muchacho, es un muchacho joven. Carajillo. Es un carajillo. Para los otros es un carajillo. Así es. Puede ser hijo de cualquiera de los otros. Yo digo que en cierta forma hasta ocasional, ¿verdad? Porque la verdad es que yo tengo la impresión muy sincera de que la gente votó contra una situación que se había puesto de manifiesto muy grave, que era el aspecto religioso, de fanatismo religioso que estaba entronizándose en el otro lado. Y en todo caso, yo creo que hasta él se sorprendió con la votación del día de, no lo sé, pero me da la impresión. Ahora bien, no era un gobernante tradicional que ya trae en su mente y en sus cuadernitos la lista de las personas que lo van a acompañar. No era de un partido específico. Eso de que es el mismo partido del PAC, a mí no me suena, porque su inicio no tiene nada que ver con las características del gobierno del PAC, el recién pasado. Yo no sé, a mí me simpatiza porque creo que es muy bien intencionado y que a la larga va a ser un buen gobierno. No puedo pronosticar nada porque no lo conozco bien a él, pero me da la impresión, por su forma de hablar, por su forma de ser, que es muy honesto, muy sincero y muy preocupado por el futuro del país. Pero me llamó la atención que la señora... Bueno, yo tengo que decirte, yo hablo un poco de ese tema. Ajá. Porque me temo que se va a interpretar que hay interés personal en el asunto. ¿Por qué? Yo he sido muy crítico del PAC. Luis Guillermo, yo no voté por él. Cuando presentó la lista de candidatos a la vicepresidencia decidí que no podía y punto, y no lo hice. Igual que una vez que iba a votar por otro y porque tenía una candidata a la vicepresidencia ecologista. Y dije, bueno, no juzgo a nadie, pero porque esta es una ecologista en la que confío. Y de pronto me entero, acercándose a las elecciones, que estaba detrás de lo de Cruzitas, a favor de lo de Cruzitas. Entonces, me corté el dedo antes de votar por ella, ¿verdad? Porque era por ella que iba a votar. Pero el asunto, vos tenés razón, a mí me parece que echarle la medida de los 100 días a quien llega a la presidencia en las circunstancias en que llegó él, es una atrocidad, es una desconsideración. Claro. Es decir, yo lo habría hecho mejor, eso lo dice cualquiera. Y sobre todo quien ha sido participado en política tiene que tener mucho cuidado, porque muchos estuvieron en el gobierno y no hicieron nada
que dijera que los 100 días fueron esplendorosos. Ahora, un aspecto que hay que tomar en cuenta es que en la mentalidad de mucha gente, porque se trata de una encuesta, ¿verdad? Sí, sí. Se trata de una encuesta, es lo que la gente está pensando en un momento dado. Muchas personas estarán pensando que es el gobierno de la continuidad. Bueno, eso es un problema, pero vos mismo dijiste, claro, no es necesariamente así. No es. Segundo, es que en ese sentido de la continuidad, cuando se acercó el plazo de los 100 días, hubo algunos políticos y diputados y miembros de partidos políticos que no están en la asamblea que empezaron a hablar del 5º año de gobierno del PAC, y eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque hay una circunstancia que ya se dio y que uno no puede modificar. Cuando venía la segunda ronda que llamamos, tenía que buscar la presidencia. Habría sido muy raro que alguien dijera, no, ya yo no, sino la quiero toda o nada. Bueno, eso es lo que hizo Johnny Araya, pero por otras razones. Claro. Lo que ocurrió fue un proceso de concertación que tenía que darse con los actores que había disponibles. En primer lugar, con Liberación no se podía, porque Liberación había perdido la presidencia por el mal candidato que tenía, eso era evidente, uno veía la fracción parlamentaria, si hubiera sido otro candidato gana. Sí, estoy de acuerdo. Sí, pero una vez que se dan esas circunstancias ya se dieron. Un proceso democrático no puede coger y volverse a hacer como, porque en el 48 era lo que pasó cuando se quiso hacer algo así. Sí. Lo cierto es que entonces, como Liberación Nacional se precipitó prácticamente a apoyar a Fabricio, y un sector pequeño de la unidad, incluso había uno... No. Un grupo grandote de los principales dirigentes de la unidad se fueron con Fabricio. Sí, pero era pequeño comparado con el tamaño del partido. Bueno, sí, eso sí. Claro. Incluso yo me dio risa porque había uno de ellos que aspiraba a que lo nombraran en un alto puesto en este gobierno después de haber hecho... Sí, claro. Bueno, el asunto está en que de ahí no había más que buscar a la Unidad Social Cristiana, y ahí estaba un líder de la Unidad Social Cristiana que no es un tonto. No, es esto. Y está demostrando que es demasiado vivo. Exacto. Entonces, cada uno juega con sus piezas y con las piezas del tamaño que tiene. Entonces lo que se genera es ahora un cuadro político diferente. El gobierno no va a ser del PAC, va a ser de esa coalición. Exactamente. Y hay que tomarlo. Sí, así es. Así es. Y vos dijiste una cosa que habría que ver si es cierta, que él no sabía quiénes iba a llamar. Sí, bueno, tengo la impresión. Porque él nunca lo dijo. Nunca lo podía decir antes de las elecciones. Claro. A lo mejor tenía un cuadro diferente, pero una vez que se hace la coalición, porque es eso lo que hay, no puede decir, bueno, voy a seguir con los míos nada más. No. Entonces se lo lleva el diablo de entrada. Claro. Así que esos 100 días son diferentes a los otros 100 días que hemos Totalmente. Pero además, así es. ¿Qué significan 100 días en 4 años? El 0.6% de toda la gestión gubernativa. Exacto. Entonces, con el 0.6% no se puede evaluar ningún gobierno. No, ¿qué va? Yo creo que el error que ha habido en el pasado cuando se ha jugado con los 100 días es que en esos 100 días el gobierno que entra trata de hacer un balance de lo que recibe. Caso del gobierno anterior, que fue desastroso, porque terminaron haciendo 34 denuncias de corrupción y no llevaron ninguna a juicio. Así es. Con lo cual fue fallido todo. Y entonces el gobierno quedó mal. En este caso, la expectativa de los 100 días, la gente estaba esperando, o alguna gente de esos críticos estaban esperando que se repitiera eso. Y el presidente, con mucha inteligencia, ha dicho, yo no vine a evaluar eso, para eso están ahí en Así es la cosa. Y lo dijo. Así es la cosa, los críticos, los analíticos, los que quieran analizar el gobierno anterior, que lo hagan. Mi propósito es marcar la pauta de lo que viene, ¿verdad? Y mandar las señales de lo que viene. Y creo que en eso es lo que ha estado trabajando. Yo creo que
Los 100 días no tienen que verse nada más que en función de dos eventos que van a suceder. Uno, el anuncio del Plan Nacional de Desarrollo, que va a ser ahora en septiembre, creo. Y otro, el presupuesto del próximo año. Y en torno al presupuesto del próximo año, ya el gobierno ha mandado señales muy importantes. Una, no va a crecer. Y no va a crecer el gasto. Un 1% menos. Bueno, entonces sí, ya sí. hay señales importantes. Sí, sí, claro. Yo creo que eso es la parte esencial del asunto. La otra parte, ahora sí, internamente, el gobierno que surge de las elecciones, yo, más que un gobierno de coalición, yo preferiría llamarlo un gobierno de cooperación, porque la coalición supone un pacto formal de partidos, y la gente que llega al gabinete, que viene de Liberación, que viene de la Unidad, que viene del Frente Amplio, esos partidos no firman nada con el gobierno, y el gobierno, además, inteligentemente, Carlos Alvarado los deja en libertad a esos partidos que les han ofrecido personas para que colaboren desde el Poder Ejecutivo, en libertad de crítica. Por eso uno encuentra a esos partidos también dándole palo al gobierno de la Asamblea Legislativa. Sí, sí, claro. sí. Bueno, esa es parte de esa nueva experiencia política que estamos viviendo nosotros ahora. Yo creo que es lo más rico. Un gobierno de cooperación, eso sí, de unidad, de distintos sectores de orígenes políticos distintos, que desde el Poder Ejecutivo están tratando de guiar este país ahora con una nueva perspectiva, ¿verdad? Yo creo que esta es la parte más novedosa. Nunca antes ha habido un gobierno de esa naturaleza en Costa Rica, que integre en todo su gabinete ministros de otras fuerzas políticas, que además, viniendo de esas fuerzas políticas, el acto de que ellos se comprometieron a formar parte del gobierno condujo a otras situaciones nuevas en el país, que fue que esos partidos se vieron obligados a dar permiso para que esos personajes participaran en el gobierno. Claro. Esa es una situación política nueva, nueva totalmente en el país. Claro, y hay una característica muy interesante que la podríamos calificar con dos palabras. Es muy bien intencionado. Bueno. Eso se siente, ¿ya? Que hay muy buena intención de echar hacia adelante el país, que no es frecuente. Por lo general les salen planes alambicados y se van por un lado, por otro, y va uno descubriendo para dónde vamos cuando lleva un año ya. En este caso, bueno, yo pienso que otro rasgo importante del presidente es el bajo perfil, sí, que él mismo ha asumido. Exacto. Pero es un bajo perfil en el sentido de no renunciar a su protagonismo, sino nada más de salir cuando debe salir. Y hacer que los ministros jueguen su papel. Y les ha dado el espacio. Por supuesto que aquí hay, digamos, una diferencia comparada con los últimos dos gobiernos, y es que el ministro de la presidencia sí se hace sentir hoy. Claro. Pero ese es el papel del ministro de la presidencia. Claro, primero, claro, es el coordinador de todo el gabinete, claro, de todos los ministros. Segundo, es el representante del presidente. No solo eso, es el que coordina oficialmente al Poder Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, con todos los diputados, claro, y los partidos que están ahí. Claro. Es el que coordina al Poder Ejecutivo con todas las cámaras empresariales. Es el que coordina al Poder Ejecutivo con todos los sindicatos y con todos los sectores sociales. Y este ministro, Rodolfo Pisa, ha asumido ese papel con mucha responsabilidad, seriedad, inteligencia y con capacidad, digamos, de negociación hasta ahora. En lo que él le toca llevar a cabo, ha ido sacando su tarea, y entonces hace sentir efectivamente el peso del ministro, que no se sentía en los dos gobiernos anteriores. Entonces ha habido una mala crítica, tratando de bajarle el piso al presidente, diciendo que Rodolfo Pisa es el presidente, que hay dos presidentes, que Carlos Alvarado no gobierna. Eso no es cierto. Cuando ha habido ministros de la presidencia con igual talante, Rolando Laclet, Rodrigo Arias, para citar dos gobiernos de Liberación y de la Unidad, estos ministros de la presidencia jugaban un papel parecido al que tiene Rodolfo. Que además uno tiene que entender que cuando habla el ministro de la presidencia es como si hablara el presidente de la República. Claro, si no, claro, no, pues, sí, claro, no, sino para qué. Sí, así es. Eso es. Ahora, después, es muy lamentable que
que la experiencia no esté sirviendo para que los costarricenses nos acostumbremos. Podríamos haberlo hecho, es decir, si no fuera que hay ese montón de vedettes, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa del Partido Renovación, que se creen que los bajó el Espíritu Santo y los puso ahí. Sí, sí, sí. La oportunidad la teníamos de entonces sentarnos por alguna vez en la historia a juzgar a un gobierno por cada uno de sus actos y sus aspectos y opinar con respecto a ellos con libertad y con seguridad de que no se nos va a juzgar. Si decimos que no nos gusta esto, no estamos contra el gobierno, no estamos contra esa medida. Así debería ser, y es algo que uno notaba, digamos, uno que se fijaba en la política de los países estos parlamentarios, donde uno, bueno, en Bélgica, en Holanda, y un poco los países vecinos que uno los observaba, que entonces los debates versaban sobre asuntos, y no sobre ese infeliz o sobre ese héroe, no. Sí. Entonces, hay cuestiones en las que uno no está de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo, o va a hacer, o propone, pero eso no es el punto. Si no tuviéramos este clima erizado en que estamos, podríamos perfectamente sentarnos a discutir. Mira, estás equivocado por tal y tal razón. Ese es el ideal político. Incluso se puede ser áspero en el debate si uno está convencido de que alguien va a meter la pata. Pero no, ahora resulta que cualquier cosita la convierten en un asunto trascendental. Por ejemplo, con los libros de texto, que son unas porquerías que hacen las editoriales privadas, sí, claro, y le echan la culpa al ministro de Educación. Esas editoriales lo que pasa es que están como chivo suelto. Pescando. No, hacen unos adefesios y nadie les puede decir nada porque hay la libertad de expresión y otras tonteras. Sí. No hay regulación, entonces eso es otra historia. Entonces de eso hacen un escándalo. Y editoriales van, editoriales vienen y con solo decir, bueno, ¿por qué los periódicos, en vez de hacer esos debates absurdos, no le cuentan a los padres de familia que esas editoriales son una porquería? Sí, claro. Pero no, y ahí es donde yo veo que la oportunidad se daba, porque una circunstancia política nueva debe utilizarse para sacar lecciones a partir de ella, ¿verdad? Nuevos hábitos políticos. Estamos en eso que decís, nuevos hábitos, es absolutamente correcto, porque creo que estamos entrando a una nueva etapa en nuestra historia de nueva cultura política, de nueva práctica política. La primera es la que se expresa en el gabinete, un gabinete que no pertenece solo a un partido. Sí, eso es lo nuevo, realmente. Casi similar a un régimen parlamentario. Muy bien, sí. ¿Verdad? De manera que uno tiene que ir aprendiendo en ese camino. Dentro de eso, algo que señalaba Fernando, de entender que el debate político debe ser rico, pero que debe permitir que se voten las cosas, no obstaculizarlas. Exactamente. Yo recuerdo un debate, creo que fue en España, a propósito de una reforma que se propiciaba en un gobierno anterior, donde el que le toca hablar por el partido de izquierda, en ese momento era un partido comunista español, habla en contra de lo que se va a votar. Pero dice, él era el vocero del partido, dice, he hablado en contra expresando mis puntos de vista, pero en esto el partido ha dicho que va a apoyar al gobierno y mi voto es afirmativo. Sí, fíjate. Entonces, ahí hay una responsabilidad importante de decir, yo puedo estar pensando en contra, pero el partido dio el apoyo al gobierno, yo apoyo al partido. Aquí no, aquí se zafa un diputadillo. Sí. Si empieza a hacer un alboroto contra el gobierno. Fíjate que tienen aureola, ¿verdad? Aquí, claro. Se sienten diputados. ¿Cómo se sienten padres de la patria. Yo creo que ahí hay que regular, hay que entrar a una etapa donde podamos mejorar, digamos, las formas por las cuales se establezcan más rigurosidades para los diputados en términos de cómo actuar.
Porque mucho del debate parlamentario está bien que cada diputado exponga sus puntos de vista, pero de alguna manera uno esperaría que esos diputados expresen lo que piensa el partido de eso. No solo lo que piensan ellos, sino como colectivo político, porque fueron electos así. Pero no hay consistencia política. No, bueno, a eso vamos, de eso se trata. Claro. De que al final de cuentas no importa, por eso puse el ejemplo de este personaje que era disidente de una tesis, pero que cuando la mayoría de sus diputados y del partido habían dicho que había que apoyar al gobierno, aquel que era el vocero oficial del partido, jefe de fracción, no estaba de acuerdo, vota a favor. Y lo declara públicamente, además en esas elecciones donde el jefe de fracción vota y vota todo el partido prácticamente. Entonces, de eso se trata, ir a una cultura política nueva que nos permita ese tipo de cosas. Aquí no. El transfugismo que se produce a veces en la Asamblea Legislativa, cuando un diputado se separa de un partido y entonces rompe con el partido literalmente, y entonces ya él solo ahí hace de su curul un nuevo partidito que no existe, que no fue electo así, y exige todas las condiciones, de trato que se le da a los partidos que nombraron diputados, aunque fueran diputados de un solo diputado por un partido. Aquel que se salió de pronto quiere asesores, quiere el pago de jefe de fracción, quiere el pago de esto, cuando es un carajo que ha salido corriendo de un partido. Debería ser el diputado independiente, sí, está bien, independiente, ahí se queda solito, sin los privilegios que tienen los jefes de fracción, aun cuando son únicos, de un solo partido, un solo diputado. Es que falta calidad humana. No, es parte regular eso con más fuerza interna en la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que en el pasado los gobiernos... Los gobiernos cayeron en el pasado en la práctica de que esos tránsfugas, esa gente que se separaba, al final son un voto legislativo. Entonces había que tomarlos en cuenta y empezaron a darles privilegios y ventajas y los tomaban en cuenta para jalarlos. Y entonces corrompieron esa parte. Sí, claro. Y eso sigue funcionando de esa manera corrupta. Así es como... Qué pena, ¿verdad? Porque... Bueno. Ya aterrizamos.